Buenas noches, soy Jaime Alexander Calderón. Mi nombre es Wilson Acuña Vamos a demostrar el funcionamiento general del multiplexor 74LS151. y también vamos a demostrar una de las configuraciones físicamente de este multiplexor. Para el ejercicio se utilizó el simulador Livewire, el cual muestra lógicamente cuando se está pasando la corriente en 1 o en 0. Entonces, para el ejercicio se solicitó que todas las entradas impares estuvieran en 1. Entonces, aquí con la simulación ya ejecutada, las entradas impares, empezando desde el 1, las activamos. Y nos piden que comprobemos esta tabla de verdad para validar cuáles son los resultados si esta salida se cumple. Entonces, primero la configuración empieza con todas las selectores en 0, lo cual ya está aquí seleccionado. Luego nos solicitan que activemos el selector 1 para comprobar si la salida es 1. Entonces, cuando lo activamos, nos muestra que el LED simulado se enciende, lo que representa un 1. Ahora nos piden que el selector 2 se active solamente. Vemos que se apaga el LED, lo que representa en la tabla un 0. Luego nos piden que activemos el selector 2 y el 1 al mismo tiempo. Vemos que se enciende el LED, se cumple la tabla de la verdad de nuevo. Luego solo activamos el selector 3. Vemos que se cumple la tabla de verdad, sigue en 0. Ahora el selector 3 y el selector 1, como resultado es un 1, lo cual indica la tabla de verdad. Luego el selector 3 y el selector 2 activados en 1. Se ve que también se cumple la tabla de la verdad en 0. Luego vemos que los tres selectores encendidos para cumplir un 1. Este es una de las posibles configuraciones. Hay aproximadamente 2048 combinaciones entre entradas y selectores. Para validar el funcionamiento del multiplexor 74S151 se puede llenar una tabla de verdad mucho más grande, y en este caso vamos a tomar como ejemplo, en vez de las entradas impares en 1, vamos a tomar las entradas pares. Estos son muchas de las combinaciones posibles. Aquí vamos a tomar solo una como el ejemplo. Entonces la primera entrada, que sería la 0, luego la 2, la 4 y la 6, las activamos en 1. Entonces lo ajustamos de esta configuración: la entrada 0, la entrada 2, la entrada 4 y la entrada 6. Luego vemos que con los tres selectores en 0 se enciende el LED, lo que representa un 1. Entonces en la tabla pondríamos un 1. Luego con el selector 1 nada más encendido, se valida que el LED se apaga, entonces quiere decir que representa un 0. Luego con el selector 2 ejecutado nada más, vemos que también es un 1, entonces lo diligenciamos en la tabla. Luego el selector 1 y 2 es un 0. Luego solo el selector 3 es un 1. Luego el selector 3 y el 1 es un 0. Luego el selector 3 y 2 es un 1. Y los tres selectores encendidos representan un 0. El funcionamiento del multiplexor toma las entradas, ya sea en cualquier combinación posible, y dependiendo de la configuración de los selectores, son los que se va a definir si la salida es un 1 o un 0, ya que los selectores toman las entradas y las operan para pues sacar un resultado. A continuación vamos a explicar una de las tantas configuraciones que tiene el 74LS151.
En el circuito podemos ver el integrado 74LS151, un deep switch que nos va a controlar los selectores, unos LEDs de comprobación, uno encendido, 0 apagado según el selector que escojamos, y la salida que nos va a dar 1 o 0, dependerá de lo que necesitemos. Siguiendo con la comprobación de la tabla de la verdad, nos dice que los 3 selectores en 0 nos va a dar una salida de 0. Aquí podemos ver los 3 selectores en 0, dando como resultado la salida 0. Podemos comprobar que el circuito está conectado. La tabla de la verdad dice que cuando el selector 1 está encendido o manda una señal de 1, en nuestra salida tenemos que ver reflejado ese 1. Cuando tenemos nuestro selector en 1, nuestro selector 2 en 1, a la salida tenemos que ver un 0. Cuando nuestro selector 1 y 2 estén en 1, tenemos que ver reflejado nuestra salida un 1. Cuando nuestro selector 3 está en 1, a la salida tenemos que ver un 0. Cuando el selector 1 y 3 estén en 1, como podemos ver acá, nuestra salida va a dar un 1. Cuando nuestro selector 2 y 3 estén en 1, a la salida tenemos que ver un 0. Y finalmente, cuando todos nuestros selectores estén en 1, como podemos observar acá, a nuestra salida se tiene que reflejar el 1 que hemos enviado.